Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. De familia de Dios. Hoy vamos a seguir con la serie La profecía que está por cumplirse, parte 2. El retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si alguno quisiera ver la parte 1, solo vaya a la página de la Iglesia La Familia de Dios y suscríbase para ponerse al día. En esta parte 2 de esta profecía que está por cumplirse, vamos a comenzar con un texto que nuestro Señor Jesucristo nos legó, nos dejó, para nunca olvidar el fundamento de esta serie. Mateo 24:36. Y dice así el Señor: pero del día de su segunda venida, pero del día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cuando Jesucristo dijo estas palabras, nosotros reverenciamos y respetamos su verdad. Por lo tanto, esta serie no pretende establecer ninguna fecha, sino solo orientarnos bíblicamente para que estemos preparados para su segunda venida. En la primera parte que vimos el domingo anterior, el punto número 1, lo voy a poner en pantalla solo para recordar lo que hicimos. Veamos el punto 1 según está escrito. La parábola de la higuera es una revelación que nuestro Señor Jesucristo nos entregó para que conociéramos cuándo podría ocurrir su segunda venida, y sería el fin del siglo. En razón de los acontecimientos que estamos viviendo y que no pueden pasar desapercibidos para la mayoría de los habitantes del mundo, considero oportuna esta predicación, rogándole a Dios que me permita ser de bendición para su gloria. Amén. Entonces desarrollamos todo el tema que correspondía a la primera parte. Y aquí está el texto sagrado con el que dimos inicio. Debo de recordarlo porque estamos hablando de la parábola de la higuera. Mateo 24:32 al 35. Así lo registra el Evangelio según San Mateo. De la higuera, dice Jesucristo, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, se refiere a lo que ha dicho que habría de acontecer en el mundo entero antes de su segunda venida. Entonces agrega, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una vez que desarrollamos, Señor, en tu gracia y en tu espíritu, por amor a quienes somos tus hijos, toda esa predicación, les prometí que entraríamos al punto número 2. Y vamos a ir directamente al punto número 2 para continuar con la serie bendita que sé que el Señor quiere que escuchemos. El punto número 2 dice así: pero las señales de que se acerca la gran tribulación y de que estamos ya viviendo en el principio de dolores son indubitables. Nadie los puede dudar ni negar. Y por lo tanto, el Señor nos protegerá, porque prometió que seríamos salvados de su ira, que viene sobre este mundo, con tal que podamos mantenernos agradando al Señor en santidad, previendo el arrebatamiento que sucederá antes de su segunda venida. A mí me impresiona lo que acabo de leer. Todo tiene un fundamento bíblico. Y lo que me impresiona es que soy testigo, como usted, del tiempo en que Dios nos permitió existir, vivir, estar en la tierra, observando los acontecimientos que se van desarrollando delante de nosotros. Por tal motivo, por lo que nosotros hemos escuchado de Jesús, debemos estar despiertos. Esa palabra significa alertas, observando lo que sucede no solamente en Guatemala, sino en toda la faz de la tierra, sin olvidar que el reloj de Dios es Israel, que su segunda venida está dentro del marco del reloj de Dios. Él no vendrá hasta que no se cumpla lo que ha determinado para su pueblo. Y como un dato interesante que me impresionó esta mañana orando, tal parece que se publicó a través de las formas de comunicación modernas de parte de las personas que dirigen a Irán, un país que se ha caracterizado por ser enemigo de Israel, un dibujo en donde aparece la explanada del templo, la mezquita de Al-Aqsa, donde está también la cúpula dorada, con la bandera de Palestina arriba. Pero lo que impresionó tanto a Israel como al mundo es que decía la solución final. Debemos de hacer que se cumpla. Esa palabra, la solución final, la expresión, la solución final, fue exactamente la que Adolfo Hitler usó en la Segunda Guerra Mundial para tratar de destruir y de acabar con los judíos. Por supuesto causó una reacción, tanto de Mike Pompeo, que está a cargo de las cosas internacionales de Estados Unidos, como también de Estados Unidos y del mundo entero, y sobre todo de parte de Benjamín Netanyahu en Israel, porque una afrenta directa diciendo que usarían cualquier medio para que el judío no estuviera en la tierra que Dios les dio. Solo lo menciono porque eso se publicó hoy en las redes sociales a través de YouTube. ¿Por qué lo digo? Porque si el reloj de Dios es Israel, podemos ir entendiendo que sigue marcando el Señor cada segundo y cada minuto previo a su segunda venida.
Pero en lo que respecta a nosotros, el estar alertas incluye el estar santificándonos para que su llamado a la final trompeta no nos sorprenda y nos quedemos avergonzados. Hermanos lindos y hermanas lindas, esto es completamente, realmente bíblico. El Señor va a venir por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y por lo tanto, el no estar preparados a la manera que debemos de estar los hijos de Dios, que tenemos a Cristo en el corazón, a Dios morando como un templo vivo y al Espíritu Santo dirigiéndonos, puede acontecer que cuando suene la trompeta no nos vayamos y suframos toda la tragedia de la gran tribulación. Esto lo digo de entrada para que abramos nuestro entendimiento, pero ya voy a continuar y vamos a ver si es el mismo Señor Jesucristo el que nos lo advierte, porque siendo Él el que nos lo dice, tiene el poder de un Dios vivo hablándonos por amor. Oiga Mateo 24, 40 al 42. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahí tiene usted sus palabras de que uno es arrebatado y el otro dejado. La una es raptada, otra expresión similar al arrebato, y la otra es dejada. Y vamos a ver que adicionalmente nos lo dice literalmente en Lucas 21:36. Observe, velad pues en todo tiempo orando. Tenemos que orar, mis hermanos lindos, para que tengamos la gracia que Él anhela de su presencia constante en nuestro ser. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, que Él advirtió que pasarían durante la gran tribulación, que vendrían sobre el mundo, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando Él venga, estaremos frente a Él. Ven la importancia que tiene estar preparados. Ayúdanos, Señor. Y el librarnos, hermanos lindos, el Señor Jesucristo de la ira de Dios. Esa es la principal razón de por qué quiere que nos guardemos. La gran tribulación incluye la ira de Dios. Durante la gran tribulación, solo consiste en que tengamos obediencia y arrepentimiento, tal vez, a lo que no está bien y que estamos haciendo, para permanecer preparados antes de que nos llame al arrebatamiento. Y en cuanto a la ira de Dios, debemos de ver algunas expresiones que resaltan la verdad de que viene sobre este mundo. El día espantoso y terrible, como le llaman los profetas, a ese día que viene, pero que no nos tocará vivir a nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios en este mundo. Oigamos primera de Tesalonicenses 5, 9 al 10.
Y dice así el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, estemos despiertos, o que durmamos durante la noche, vivamos juntamente con Él. Mantenernos en comunión con su Espíritu, es lo que dice. Y otra vez lo volvemos a ver porque nos ama y anhela que estemos en comunión todos los días, no solo por motivo de que se avecina su segunda gloriosa venida, todos los días. Mire Romanos 13, 12 al 14. La noche está avanzada, es decir, la oscuridad de este mundo es patente y se acerca el día de la ira de Dios. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cómo podemos fortalecer esa luz que está en nosotros? La luz de Cristo. Orando, alabando, adorando, leyendo su palabra, escuchando mensajes de la Biblia, guardando nuestro corazón del endurecimiento del pecado. Esa es la forma de mantener nuestra luz como Él lo anhela. Y dice el versículo 13, andemos como de día, aunque sea de noche, es decir, con la luz del Señor, honestamente, fieles a nuestra conciencia significa, no haciendo lo que sabemos que es malo, no en glotonerías, en comilonas y borracheras, embriaguez, no en lujurias y lascivias, son pecados sexuales, no en contiendas, peleándonos, molestándonos y envidia, que es una ofensa a Dios. Envidiar es decirle a Dios, porque a otro le diste lo que yo no tengo. En resumen, eso es lo que significa, en vez de estar agradecidos por lo que Dios nos dio. Y dice el versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, tenemos de Él, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveamos para lo que le agrada a la carne, evitando todo aquello que nos provoca a caer en tentación, especialmente a los hombres y algunas mujercitas lo que no deben de ver. Sí, lo que no está bien, la pornografía, películas vulgares, telenovelas terribles que dan malos pensamientos, que nos producen sentimientos que no son dignos de un templo en el que habita Dios. Y el ruego del apóstol Pablo para obedecer a lo que se nos está pidiendo lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, os dé un cuerpo, una mente y un alma dispuestos a la santificación. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Nada de lo que nos pueda reprender nuestra conciencia, y mucho menos el Señor, para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Si me permitiera el Señor decirle que si de algo Él quiere hacernos notorio lo que significa el retorno que se avecina a la tierra físicamente del Rey de Reyes y Señor de Señores, es que su iglesia esté santificada, purificada, que dejemos que su obra de Dios en nosotros se haga. Porque, hermanos lindos, Él viene, pero no va a recibir a una iglesia contaminada. No la va a recibir entristecida por el pecado. No la va a recibir a la manera que uno piensa, es solo un pecado. No, Él nos quiere, nos cela con celo santo porque nos ama. Somos su novia, seremos su esposa, dice la Escritura. Entonces, si en algo en esta segunda parte de la serie insiste el Señor en su palabra, es en que procuremos estar como Él quiere, como debemos, por amor a su nombre. Así es que puede alguien preguntarse, pero ¿por qué debemos de estar más que nunca preparados? Sí, más que nunca. Es lo que estoy tratando, Señor, en tu gracia, de hacerle sentir. Viviendo en santidad, alabando y adorando a Dios con todo nuestro ser. Ya dijimos, es el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque nunca hemos estado más cerca de su segunda venida. Para probárselo habrá que estar en una tercera parte de la serie para mostrarle todas las señales cumplidas y las que estamos viendo en seguimiento al cumplimiento, que no falta nada. La segunda venida está por darse. Por eso me permito llevarles, una vez que hemos establecido que estamos preparándonos para recibirlo. ¿Ya? Vamos ahora al punto más importante del tema de esta serie. Lo expusimos en la primera parte y vamos a reiterarlo en la segunda. Punto número 3. Durante los próximos 10 años, que se cuentan a partir del 70 aniversario del Estado de Israel, porque Él es el reloj de Dios, comenzando en el año 2018 y terminando en el 2028, se dará el cumplimiento pleno de lo que es una generación bíblica según el Salmo 90:10 que vimos que Moisés escribió. Así, si estamos en lo correcto, el arrebatamiento previo al retorno de nuestro Señor Jesucristo podría ocurrir en cualquier momento, si tal fuera la voluntad de Dios, si es que no nos corresponde participar de la gran tribulación que se aproxima. Y aquí debo de recordarles, hermanos lindos, que una generación es de la que estoy hablando, no de su segunda venida. Para que se cumpla una generación que es de 70 a 80 años, termina el cumplimiento, según el Salmo de Moisés, en el 2028. No estoy diciendo que ahí sea que Él viene, no. Solo estoy diciendo que se cumplió la generación. Ahora, si aclaramos eso, no puedo obviar que hay 3 posturas
dentro de la cristiandad de toda la tierra con respecto al arrebatamiento. Y eso es muy importante que lo aclaremos ya. La primera postura es la pretribulacionista, que es antes de la gran tribulación, somos arrebatados. Como la gran tribulación es durante 7 años, estamos aquellos que creemos en la pretribulación, listos para cuando Él suene la trompeta y nos vayamos. Y comenzará la gran tribulación. Esa es la primera postura. Algunos dicen que no es así. Muy bien, pero es una postura en la que yo he creído siempre. La segunda postura es la medio tribulacionista, donde en los 7 años estamos toda la iglesia por 3 años y medio. Y cuando la ira de Dios comienza después de los 3 años y medio, antes de que inicie, nos arrebatan. No vivimos los 3 años y medio de la gran tribulación, de los demonios son sueltos, donde Satanás hace de las suyas, y la ira de Dios es obvia sobre toda la faz de la tierra. Esos son los medio tribulacionistas. La tercera posición es la que se llama post-tribulacionistas, que son los que creen que sí vamos a sufrir, a padecer los efectos de la gran tribulación, pero no la ira de Dios, porque Dios nos salvará de su ira, porque así lo ha prometido en su palabra eterna. Así es que estaremos sufriendo todo lo que verán el mundo y sufrirá el mundo, pero nosotros como su iglesia no sufriremos, porque Dios nos guardará y entonces después nos iremos al cielo. Esas 3 posiciones no pueden ser obviadas, porque en la teología bíblica de la escatología, lo que estudia los acontecimientos del futuro, son parte integral del estudio bíblico. Así es que podemos estar convencidos que lo que estamos predicando es solamente tratar de estar preparados o para la pretribulación o para la media tribulación o para la presencia de la iglesia post-tribulacionista. Espero haberlo aclarado para que nadie esté pensando cuál es la postura. ¿Le digo algo? Nadie está seguro. Solo sabemos que Dios dice que nos arrebatará antes de su segunda venida. Lo digo de nuevo, Dios dice que nos arrebatará antes de su segunda venida. 7 años antes, 3 años y medio antes, o antes de su segunda venida después de la gran tribulación, ya lo veremos. Hay que estar preparados. Ahora sí, puedo decirles que aclarando este punto, es la misma verdad que no ha cambiado, la que nos hace creer que lo que estamos poniendo en este punto número 3 es posible que acontezca en cuanto a que se cumpla la generación que tiene 70 a 80 años, como nos lo aseguró el Salmo 90:10 al que me he referido. Entonces, volvamos a ver lo que dijimos en la primera parte de esta serie. Según lo que dice nuestro Señor Jesucristo, como lo escribió el doctor Lucas, el autor del Santo Evangelio de San Lucas, que también escribió el libro de los Hechos. Pero vamos a ver cómo él escribió con respecto a la parábola de la higuera.
y los árboles que aseguró Jesucristo que estarían en las montañas de Israel cuando Él volviera, cuando retornara a la tierra. Una señal, hermanos lindos, que nos orienta a la realidad de que hace solo, por decir una cifra, antes de que naciera el Estado de Israel, hace 72 años, las montañas de Israel, como he explicado, no tenían casi ningún árbol. Pero 72 años después, las montañas están llenas de millones de árboles que ha sembrado Keren Kayemet, una organización de reforestación del Estado de Israel, que nos hace entender que están listos para recibir a Jesucristo cuando Él retorne. Vamos a verlo en la parábola de la higuera en Lucas 21, 29, 33, nuevamente, como lo hicimos en la primera parte. Dice Lucas 21, 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Siempre me he preguntado por qué no dijo Jesucristo los árboles. Dijo todos los árboles. Porque ahora son millones, como acabo de expresar. Agrega el versículo 30. Cuando ya brotan, ya brotaron, hermanos lindos, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. El verano es la estación del año que tiene lugar entre la primavera y el otoño, y se trata de la época de más calor que tenemos en Israel. Eso va de junio, julio y agosto todos los años. Y dice el versículo 31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, las señales que antes mencionó en el capítulo 21, sabed que está cerca el reino de Dios. Él lo establecerá cuando retorne a la tierra, exactamente en el monte de Sión. Así está escrito y así será. Es decir, todo está evidenciado. Y termina su participación escrita por Lucas diciendo en el 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta 80 años. Hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Solo debemos de estar preparados haciendo todo lo que nos haga dignos, hermanos lindos, de ser llevados a las nubes durante el arrebatamiento con nuestro cuerpo, alma y espíritu glorificados, para reunirnos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Porque escrito está en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Es por tal motivo que los que ya hayan muerto en Cristo resucitan primero, pues ellos ya fueron tenidos por dignos estando con Él en el cielo ahorita. Ellos ya están disfrutando de la vida eterna en el alma que está viviendo en el tercer cielo con nuestro Señor Jesucristo en el paraíso. Entonces, esas almas, después de que ellas son transformadas, regresando al cuerpo lo que quede, los restos mortales, y se hace el cuerpo glorificado, luego seguimos nosotros. Venimos a ser nosotros los que somos transformados en un instante para venir con Él en su segunda venida. ¿Venir con Él? ¿Dijo? Sí, es lo que dije. Vendremos con Él. Voy a mostrárselos en la Biblia. Esto es un misterio, pero no es difícil de resolver. En la Biblia todo misterio se resuelve por el mismo Espíritu Santo.
Si las almas están en el cielo y van a tener cuerpos glorificados, necesitan volver a lo que quede del cuerpo para que tengan la glorificación. Y si nosotros estamos en el cuerpo y somos glorificados, vamos con Él para retornar juntos. Así es como Dios lo escribe. Voy a mostrarles esto, según su palabra, perfectamente claro, en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Comencemos por el 13. Dice así el apóstol Pablo, hablando a Tesalónica y al mundo entero. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Sus cuerpos están muertos, pero para Dios están durmiendo, porque sus almas están con Él, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza de resurrección, cuando nosotros sí la tenemos. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y lo creo con toda mi alma, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en Él. Iglesia linda, traerá Dios a Jesús a los que durmieron en Él. Tenemos que entender bien ese versículo. ¿Por qué dice así? Porque el alma viene del cielo al resto del cuerpo, huesos, polvo, ceniza. ¿Qué queda de Pablo? Solo es una pregunta. ¿Qué queda de Pedro? Solo es una pregunta. Pero esas almas están vivas y vienen a la tierra, a donde están los cuerpos, donde Cristo vivió, habitó y Dios estuvo allí. Y al juntarse, se glorifican y salen en cuerpos glorificados tal como ellos eran, idénticos, y ascienden con el Señor y regresan con Él en su segunda gloriosa venida. Hermanos lindos, así es. Eso dice la Escritura y nos llena de gozo, Señor, porque es la verdad. Voy a repetirlo. Traerá, sí, a los que durmieron en Él, porque sus almas han estado con Él en el tercer cielo, pero vendrán con Él en su segunda venida al ser glorificados. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no nos vamos a anticipar a ellos, porque ellos ya están con el Señor, ya gozan de esa vida, mientras que nosotros todavía estamos en carne, sin conocerlo, con nuestros ojos mortales, aún pecaminosos. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, incorruptibles, con cuerpos glorificados. Sus almas estarán con sus restos mortales siendo glorificados y retomando la imagen, el cuerpo, la forma física que antes tenían, glorificado. Y acontecerá el milagro de su glorificación. Pero dice el versículo 17, después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, hermanos lindos. Y así estaremos siempre con el Señor. No dice en el cielo, dice que ya está en el aire, en la atmósfera terrestre, donde ya vienen con los cuerpos glorificados de los que fueron resucitados y nos llevan al aire donde están,
a los que estamos vivos y nos glorifican. Hermanos lindos, esa es la historia del hombre y la mujer redimidos, regenerados, transformados en una nueva creación. Somos lo que Dios decide, no lo que la mente cree, y en la palabra nos lo dice. Y termina el versículo 18 diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo se siente? Yo me siento feliz, me siento seguro. Sé que mi tía, sé que mi mamá, sé que mi suegra, sé que mi hija Martita, titía, volverá a estar frente a mí en cuerpo glorificado. Pero este acontecimiento, previo a su segunda venida, en donde todo ojo le verá, ahí cuando Él ya esté viniendo ya en las nubes con nosotros, todo ojo le verá. Físicamente ya viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nos vuelve a situar en el requisito divino de estar preparados para que cuando suene la trompeta y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, con nuestros cuerpos glorificados, se haga realidad porque nos haya santificados, tal como lo dijo el apóstol Pablo, para que vivamos la gloriosa experiencia que nos está prometida. Hermanos lindos, miren, los pecados que cometemos, las malas acciones que sabemos que no son de Dios, nos restan la posibilidad de que si el Señor quisiera volver cuando Él quiera, a lo mejor no estamos listos, porque no estamos puros, estamos contaminados. Guardémonos. Ahora, para que vea que nosotros que estuviéramos en la tierra, si Él viniera pronto, en 1 Corintios 15, 51 al 53, nos lo dice muy claramente el apóstol Pablo. Recuerde, lleno del Espíritu Santo. Y dice así, 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio resolviéndose ante nuestros ojos. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos los cristianos, nada más lo aclaro, seremos transformados. Gloria al Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Oiga, la misma trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en ese cuerpo glorificado. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo de corrupción, este cuerpo de bajeza, este cuerpo pecaminoso, se vista de incorrupción. Y esto mortal, que un día puede morir físicamente, se vista de inmortalidad, y algunos no verán la muerte, porque serán exactamente glorificados sin haber visto muerte. Aleluya, hermanos lindos. ¿Saben que hay otra cita que no tengo en las notas y no va a aparecer en pantalla, pero que estudiando y orando el Señor me puso, que también habla de la transformación que tendremos? Esa metamorfosis, ese cambio que sufre la oruga
que es feíta, ¿verdad? Como nuestro cuerpo en cuanto a corrupto no es del todo agradable a Dios, la oruga se vuelve una mariposa hermosa, preciosa, mediante un proceso. Nosotros, en un instante, este cuerpo pecaminoso, corruptible, se vuelve incorruptible. Hay otra cita a la que me refería, que no está en la pantalla. Filipenses capítulo 3, y versículo 20 y 21. Si pone atención, mi hermano lindo, va a oír cómo confirma todo lo que hemos dicho. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 al 21, por si quiere buscarlo. Es tanta la evidencia en la Biblia, tanta escritura bendita, que deberíamos de huir del pecado y consagrarnos a Dios. Jesucristo mismo es quien nos lo pide. Ya lo hemos oído. Pero vamos a ver, oigamos de Jesucristo lo que Él quiere decirnos en cuanto a que debemos de estar santificados. Vamos a oírlo de Él una vez más para pedirle que nos ayude a mantener esa santificación que solo Él puede darnos si estamos dispuestos a ofrecerle nuestro cuerpo, alma y espíritu para que nos santifique. Lucas 21, 34 al 36. Habla Jesucristo el Señor. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Tranquilos, hermanos, tranquilos. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, cuando Él suene la trompeta. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y pone la imagen precisamente de un lazo, que cuando el que lo maneja bien lo lanza sobre la presa, la atrapa y ya no la suelta. Un lazo que vendrá y que nada se puede hacer una vez que estamos atados. Velad pues, estad alerta, dice el versículo 36, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es así de hermoso lo que habrá de suceder y no sabemos cuándo. Es tan tierna, Señor, una expresión que escucho de Juan, ese apóstol que fue el apóstol del amor, que se recostaba sobre el pecho de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol más amoroso que Jesús tuvo a su lado. Y es tan tierno lo que él dice. ¿Cómo lo dice? Es hermosísimo oírlo. El apóstol Juan dijo en su primera epístola algo que voy a explicarles, pero voy antes a explicarles por qué lo dijo. Juan nos expresa esta tierna palabra para que nos guardemos de toda contaminación de inmundicia, para que nunca
nos avergoncemos de quedarnos cuando la final trompeta se haya escuchado en los oídos de los santos y de las santas, que están aguardando con toda su alma el sonido de la misma para ser arrebatados. En esta época, mi hermano lindo, antes de oír a Juan, cuando nos vemos en cuarentenados, dijo alguien, nos vemos dentro del propósito que Él permite a la humanidad, en el encierro, una palabra que no es justa, en la oportunidad de estar con los que Dios nos dio como familia, los hijos con los padres, los hermanos con los hermanos, los esposos con cónyuges, juntos, la familia, los hijos, las hijas. ¡Qué privilegio más grande! ¿Será parte del plan de Dios que tengamos el confinamiento para edificarnos unos a otros? Para decirle a nuestra familia, procuremos hacer lo bueno, porque así como de pronto apareció una pandemia que nadie esperaba, puede aparecer algo más. Aprendamos a amarnos, a perdonarnos, porque seguramente que nos hemos ofendido. Ahora que estamos todo el tiempo compartiendo, y sobre todo ahora que no podemos ni salir, quiero pedirte, esposa mía, que me perdones. Jamás dejaré de agradecerle a Dios que te ha dado la oportunidad que me dio a mí y a ti de que fuéramos una sola carne, un solo ser. Y a ustedes, hijos, decirles que papi a veces falla. Soy imperfecto, pero los amo. Y quiero que sepan que los amo. Y les pido perdón por la forma en que he hablado, por la forma en que los he tratado. Perdónenme, denme un abrazo y trataré de ser más amoroso, más cariñoso, porque de pronto Dios decidió permitir que todo esto pasara y nadie lo esperaba. Y me ha mostrado que lo único que me queda, al final de todo, puedo perder el trabajo, puedo tener problemas económicos, puedo perder la salud, pero lo que me queda al final de todo son ustedes, mi familia, la que Dios me dio para que compartiéramos una vida terrenal, temporal, no durará mucho. Gracias, Señor, por la familia que me diste. Perdóname, ninguno es perfecto y mucho menos yo. Por lo tanto, aprovechemos este tiempo, no para pleitos, para contiendas, para señalarnos, para reclamarnos, sino para amarnos, para perdonarnos. Y así, cuando suene la trompeta, todos la oigamos y nos vayamos, en lugar de quedarnos, porque no hicimos el papel de padres, de hijos, de hermanos, de hermanas, que Dios esperaba que hiciéramos. Esta reflexión es muy importante,
pronto tal vez el confinamiento termine y nos vuelvan a permitir estar en trabajos, yendo y viniendo, aunque algunos estarán en su casa en trabajo de home office, como le llaman. Es nuestra oportunidad. Cuando venga la oportunidad de volver a la rutina, si es que podemos volver a una rutina como antes, ¿no cree que habremos desperdiciado el tiempo si no nos amamos, nos perdonamos, como Cristo anhela que lo hagamos? Gracias, Señor. Gracias. Y perdónanos, Señor. Somos tu iglesia, somos tu cuerpo, somos lo único que tienes para mostrarle al mundo tu amor. Tu amor, porque tú eres amor. Ayúdanos a exhibirlo, a que puedan verlo, comenzando por los que nos rodean y que están aquí. En este momento en que predico, todos estamos en casas, en hogares, en apartamentos, en casitas, en chozas, donde Dios nos dio para vivir. Y ahora voy a Primera de Juan, como les dije, el tierno Juan nos dice así, en Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Él está en ustedes, permanezcan en Él, hagan lo que a Él le agrada. Adórenlo, bendíganlo, cuídenlo, para que cuando se manifieste con todo su poder en gloria en su cuerpo maravilloso, en su segunda venida, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, porque fuimos sorprendidos, indignos de acercarnos al Santo de los Santos por alguna razón que no debimos. Una pregunta. ¿De qué podemos sentirnos avergonzados, mi hermano amado? ¿De qué? No lo hagamos. No lo hagamos. Purifiquémonos de mente y corazón para que nuestro Señor Jesucristo nos encuentre haciendo lo que el apóstol Juan nos acaba de decir y también nos recomendó en Primera de Juan 3, 2 al 3. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, cuerpos glorificados. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él vuelva, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Tendremos el cuerpo semejante al que Él tiene. Y entonces no habrá conflicto con la carne, con el pecado. Estaremos dignamente cercanos a Él en pureza y en gloria, para gloria de Él, listos para adorarle por la eternidad. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No se permite contaminación, no se permite algo que le haga ensuciar su alma, no se permite, lucha contra eso. Pide en resumen que nos arrepintamos de lo que nos limita a ser como Él quiere que seamos. El apóstol Pablo también le escribió a Tito, un varón que también nos enseña a través de lo que Pablo escribió, de su digna conducta como hijo de Dios. Y cuando el apóstol Pablo le escribe, le da una revelación que puede aplicarse a nosotros. Y dice Tito capítulo 2, hablando Pablo, versículos 11 al 13. Óiganlo, oigámoslo. Porque la gracia, el don inmerecido, el favor inmerecido de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús para salvación a todos los hombres que en Él confiamos, enseñándonos. Él nos enseña que renunciando a la impiedad, que es falta de piedad, y a los deseos mundanos, lo que el mundo ofrece, la carne ofrece, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí tiene una afirmación de la divinidad de Cristo como Dios clara para gloria de su santo nombre. Hermanos lindos, solo los puros, los emblanquecidos, los que anhelen ser santos, serán arrebatados. Limpiémonos de toda contaminación para que no nos quedemos para la espantosa gran tribulación. Amén. Si pudiéramos vislumbrar lo que significa estar en medio de la gran tribulación, haríamos todo lo posible. Y les prometo que dentro de esta serie, en el próximo domingo, si Dios me lo permite a mí y a ustedes, vamos a ver lo espantoso, no de las señales solamente que estamos viviendo, sino de lo que se avecina sobre este mundo, que rechazó a nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador del mundo y ofertó opciones
que no son Jesucristo para salvación. Solo Él es el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de ver el punto cuarto que veremos el próximo domingo, quiero invitarle a usted, si ha estado viendo el programa, la predicación, asistiendo a un culto virtual, como usted pueda verlo, a que si no tiene a Cristo, me comprenda y comprenda la Sagrada Escritura. La Biblia nos enseña, y es la palabra revelada de Dios a la humanidad, que Él dio a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Siendo Dios eterno, el Verbo eterno, el Rey de gloria, a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, descendió a la tierra y se hizo hombre. 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué 100% hombre? Para tomar su lugar de hombre. Solo que sin ni un solo pecado. Él no cometió pecado. Y 100% Dios. ¿Por qué? Porque es el único que puede representarnos a todos, sin excepción, si tan solo confiamos en Él. Haga esta oración conmigo. Y si la hace, entendiendo que somos pecadores y que usted ha pecado y que necesita un Salvador, no puede lavarse sus pecados, no puede hacer actos que le hagan limpiar sus pecados. No puede. La única forma del perdón de los pecados está escrita en toda la Biblia, es por medio de la sangre de Jesucristo. Y si usted pone confianza en que en la cruz del Calvario, crucificado como estuvo, derramó su sangre por usted, esa sangre todavía tiene poder para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Si tan solo invocamos con nuestra boca lo que creemos en el corazón. Y si lo hacemos así, el cielo se va a abrir. Y usted verá el milagro del nuevo nacimiento. Y entrará a su corazón. Puede decir conmigo, con toda su alma, Jesús, perdóname, Señor, por no haber entendido que soy un pecador que necesita de un Salvador. Y no hay otro Salvador ni mediador entre Dios y los hombres, sino tú, Jesucristo, Hijo de Dios, que te hiciste hombre para venir a morir por mí en la cruz del Calvario. Padre Santo, Dios eterno, gracias por enviar a Jesucristo, mi Salvador. Hoy te confieso, Jesús divino, te confieso el Señor de mi vida, el Salvador de mi alma, el que perdona mis pecados porque tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Y te reconozco mi único y suficiente Salvador, Jesucristo. Tu sangre me limpie de todo pecado, me lave de toda maldad. Y limpio como siento que estoy quedando y quedo delante de ti, delante de Dios el Padre. Te pido, Señor, que recibas mi gratitud por haberme perdonado, por haberme limpiado. Y ahora me permitas, estando preparado, recibir a tu Espíritu desde arriba, de lo alto, para que venga sobre mí. Ven, Señor Jesucristo, por tu Espíritu Santo y hazme un templo vivo de tu presencia, participando de tu divinidad, como dijo el apóstol Pedro. Y yo sea hoy
una nueva criatura, una nueva creación que tú hiciste conforme a tu poder en gloria. Recibo el nuevo nacimiento, recibo el ser una nueva criatura, porque has hecho morada dentro de mi corazón. Y creo, divino Jesucristo, que tú eres Dios, como acaba de leerlo en la palabra, en la epístola a Tito. El apóstol Pablo lo dijo y es verdad que tu espíritu se lo dictó. Eres Dios y resucitaste al tercer día después de haber muerto. Y estás a la diestra del Padre. Estoy esperando tu segunda venida, Señor, junto con toda tu iglesia. Encuéntrame, Señor, digno de ser arrebatado cuando suenes la trompeta. Te agradezco por mi salvación y por la vida eterna que he recibido. En tu nombre, Jesús, he orado. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.